¿Y si lo que está ocurriendo en Ceuta no fuera solamente una crisis migratoria? ¿Y si detrás de las imágenes de miles de personas intentando entrar en territorio español hubiera algo mucho más profundo? ¿Y si Ceuta fuera solamente el escenario visible de una batalla geopolítica que lleva años desarrollándose en el norte de África? Porque cuando miramos únicamente la valla, los migrantes, las pateras, las redes sociales o las decisiones del gobierno, podemos perder de vista el tablero completo. Y en geopolítica, el tablero completo es lo que importa. En los últimos días, Ceuta ha vivido una de las mayores crisis migratorias de su historia. Decenas de miles de personas han intentado entrar desde Marruecos. La dimensión ha sido tan extraordinaria que ha desbordado los recursos de una ciudad que tiene una población muy pequeña en comparación con la magnitud de la avalancha. Ha habido muertes. Ha habido heridos. Ha habido desorden. Ha habido intervención policial y militar. Y sobre todo, ha vuelto a aparecer una pregunta que España lleva décadas evitando contestar de frente. ¿Qué quiere realmente Marruecos? Porque el problema no es solamente cuántas personas cruzan una frontera. El problema es qué significa esa frontera. Ceuta no es simplemente una ciudad española al otro lado del estrecho. Ceuta es una pieza estratégica. Está en la puerta del Mediterráneo. Está frente a Marruecos. Está junto al estrecho de Gibraltar y está en uno de los puntos más sensibles del mapa mundial. Por eso, cuando en Ceuta se produce una crisis de esta magnitud, no podemos limitarnos a preguntar qué está pasando en la frontera. Tenemos que preguntarnos qué está pasando en el tablero geopolítico. Y aquí aparece Marruecos. Marruecos ha desarrollado durante los últimos años una política exterior cada vez más ambiciosa. Rabat ha entendido algo que muchas veces los gobiernos europeos parecen olvidar. Que la geopolítica no se basa solamente en los ejércitos. Se basa en las alianzas. Se basa en la inteligencia. Se basa en el comercio. Se basa en la tecnología. Se basa en la diplomacia. Se basa en la migración. Y también se basa en saber cuándo presionar. Marruecos ha ido construyendo una red de relaciones internacionales que le da un peso mucho mayor del que podría parecer por su tamaño. Y aquí aparece Estados Unidos. Washington considera a Marruecos un socio importante en el norte de África. Los ejercicios militares conjuntos no son una anécdota. African Lion se ha convertido en uno de los grandes ejercicios militares internacionales en el continente africano. Y en 2026 las fuerzas estadounidenses han realizado incluso formación con las fuerzas marroquíes en materia de drones, reconocimiento y sistemas no tripulados. Eso no significa que Estados Unidos apoye una invasión de Ceuta. No existe esa prueba. Pero sí significa algo muy importante. Marruecos no está aislado. Y eso cambia completamente el cálculo estratégico. Porque un país que tiene buenas relaciones con Washington tiene una capacidad de maniobra internacional mucho mayor. Y ahora vamos al segundo actor. Israel. Desde los acuerdos de Abraham, Marruecos e Israel han profundizado en su cooperación. Defensa. Inteligencia. Tecnología. Drones. Ciberseguridad. Industria militar. Y en 2026 los dos países han profundizado todavía más su cooperación militar. Esto es un hecho. Pero aquí tenemos que hacer una distinción fundamental. Una cosa es decir que Israel y Marruecos cooperan militarmente. Eso está documentado. Otra muy distinta es afirmar que Israel está detrás de lo que está ocurriendo en Ceuta. Eso no está demostrado. Y si queremos hacer un análisis serio, no podemos convertir una hipótesis en una prueba. Pero eso no significa que la alianza no sea importante. Todo lo contrario. Porque la pregunta real es: ¿qué ocurre cuando Marruecos tiene relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel y al mismo tiempo España mantiene una relación cada vez más compleja con ambos? Aquí entramos en uno de los puntos más delicados. España ha tenido importantes desacuerdos con Israel a raíz de la guerra de Gaza. El gobierno español ha criticado duramente las operaciones israelíes y ha defendido la solución de dos estados.
Y España llegó incluso a impedir el tránsito por Rota y Morón de determinado material militar estadounidense, destinado a Israel. Desde la perspectiva española, esto puede presentarse como una decisión soberana. Pero en geopolítica cada decisión tiene un precio. Y la pregunta incómoda es si España ha calculado correctamente ese precio. Porque España necesita a Estados Unidos. España es miembro de la OTAN. Y cuando llega una crisis real, cada gobierno mira primero por sus propios intereses. Por eso es peligroso pensar que Bruselas va a resolver automáticamente cualquier problema español. España tiene que tener su propia estrategia, su propia capacidad de disuasión, su propia diplomacia y su propia red de alianzas. Porque la geopolítica no funciona como una comunidad de vecinos. No basta con decir: estamos en Europa. Hay que saber qué socios tienes, qué socios necesitas y qué socios están dispuestos a moverse cuando llega el momento de la verdad. Y aquí volvemos a Marruecos. Marruecos ha entendido perfectamente el valor de la paciencia. No necesita conseguirlo todo mañana. Puede esperar. Puede negociar. Puede presionar. Puede cambiar de socios. Puede utilizar su posición como puente entre África, Europa, el Atlántico y el Mediterráneo. Y esa visión a largo plazo es uno de los elementos más importantes para entender a Rabat. Algunos analistas saharauis han insistido durante años en que Marruecos tiene una visión territorial y estratégica mucho más ambiciosa de lo que muchos europeos quieren admitir. Y aquí aparece el concepto de la llamada Gran Marruecos. Pero ojo, hay que ser muy precisos. La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla es real y conocida. Pero presentar las Canarias como si existiera actualmente una reivindicación oficial equivalente a la de Ceuta y Melilla sería ir más allá de las pruebas disponibles. Lo que sí existe es un discurso expansionista histórico que algunos autores y analistas interpretan como una visión territorial más amplia. Y eso es lo que debemos vigilar. No porque signifique que Marruecos vaya a invadir las Canarias mañana, sino porque los estados también construyen sus objetivos a largo plazo mediante discursos, diplomacia, presión y normalización de determinadas ideas. Y en geopolítica, lo que hoy parece imposible puede convertirse en una reivindicación normalizada dentro de 20 o 30 años. Por eso Ceuta importa. Por eso Melilla importa. Y por eso también importa el Canal de Canarias, el Atlántico Oriental y el Estrecho de Gibraltar. Ahora bien, ¿significa todo esto que Marruecos está preparando una invasión militar de España? No tenemos pruebas de eso. Y decirlo como un hecho sería irresponsable. Pero existe otra forma de presión mucho más moderna. La presión híbrida. Migración. Desinformación. Economía. Energía. Pesca. Comercio. Inteligencia. Ciberseguridad. Diplomacia. Presión política. Y control de los flujos humanos. No hace falta enviar tanques para generar una crisis. A veces basta con cambiar el nivel de presión en una frontera. Y eso es lo que hace que Ceuta sea tan importante. Porque Ceuta es una frontera española. Pero también es una frontera europea. Y es una frontera africana. Y es una frontera geopolítica. Y es aquí donde la crisis actual debería servir para hacernos una pregunta mucho más profunda. ¿Está España preparada para las guerras híbridas del siglo XXI? Porque las guerras del futuro no necesariamente empezarán con un bombardeo. Pueden empezar con una campaña de desinformación, con una crisis migratoria, con un ataque cibernético, con una crisis energética, con presión económica, con espionaje, con una operación de influencia. Y todo eso puede ocurrir sin que nadie declare oficialmente una guerra, por eso el concepto de invasión silenciosa es tan potente como metáfora política. Pero hay que utilizarlo con responsabilidad. No toda migración es una invasión. No todo migrante forma parte de una operación y no toda crisis fronteriza es una conspiración. Pero tampoco debemos ser ingenuos.
Porque las migraciones pueden ser utilizadas como instrumento de presión por los estados. Y eso es algo que la literatura académica sobre Bea Ponicet Migration lleva años estudiando. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Ceuta? La respuesta más honesta es que tenemos varios niveles superpuestos. Tenemos una crisis migratoria real. Tenemos redes de tráfico de personas. Tenemos desinformación y rumores en Internet. Tenemos una frontera extremadamente sensible. Tenemos una relación compleja entre España y Marruecos. Tenemos una competencia geopolítica en el Magreb. Tenemos un Marruecos cada vez más conectado con Estados Unidos e Israel. Tenemos una España con relaciones complejas con algunos de esos actores. Y tenemos una Unión Europea que, cuando aparecen los intereses nacionales, no siempre actúa como el bloque que muchos imaginan. Todo esto junto crea una tormenta perfecta. Y aquí llega la parte más inquietante. Si Marruecos aprende que la presión sobre Ceuta genera una reacción política en España. Si aprende que una crisis migratoria puede alterar el debate nacional. Si aprende que Europa se divide. Si aprende que sus relaciones con Washington son útiles. Si aprende que su cooperación con Israel le aporta tecnología y capacidades. Entonces su capacidad de negociación aumenta. Y eso es mucho más importante que hablar de una supuesta invasión militar. Porque la geopolítica moderna no consiste necesariamente en conquistar territorios. Consiste en conseguir que el otro país tome decisiones favorables a tus intereses. Y esa es la verdadera batalla. La batalla por la influencia. La batalla por las alianzas. La batalla por el control de la narrativa. La batalla por el estrecho. La batalla por el Magreb. Y la batalla por saber quién será más importante dentro de 10, 20 o 30 años. España no puede permitirse perder esa batalla por descuido. Y aquí llega mi reflexión final. La geopolítica no perdona la improvisación. España necesita a Europa. Pero también necesita a Estados Unidos, necesita a la OTAN. Necesita buenas relaciones con sus vecinos del Magreb. Necesita una política realista hacia Marruecos. Necesita una política de defensa creíble. Necesita inteligencia. Necesita tecnología. Y necesita, sobre todo, una estrategia de Estado que sobreviva a los cambios de gobierno. Porque Ceuta no es un problema de Pedro Sánchez. Ni de la derecha. Ni de la izquierda. Ni de un solo partido. Ceuta es España. Y su seguridad debería ser una cuestión de Estado. Si España se equivoca con sus alianzas, si se aísla, si subestima a sus vecinos, si confía demasiado en que otros resolverán sus problemas, entonces el precio puede ser muy alto. Porque Marruecos tiene tiempo, tiene paciencia, tiene una posición geográfica privilegiada y tiene cada vez más socios poderosos. España, en cambio, no puede permitirse el lujo de esperar a ver qué pasa. Porque en geopolítica, cuando te das cuenta de que el tablero ha cambiado, muchas veces ya es demasiado tarde. Ceuta puede ser una crisis migratoria. Puede ser una crisis humanitaria. Puede ser una crisis diplomática. Puede ser una operación de presión. Puede ser una combinación de todas ellas. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Porque la pregunta ya no es solamente qué está ocurriendo en Ceuta. La pregunta es qué futuro está construyéndose al otro lado del estrecho. Y si España está preparada para afrontarlo. Porque la historia nos enseña una cosa. Las fronteras no desaparecen de un día para otro. Primero cambian los discursos. Después cambian las alianzas, después cambian las relaciones de poder. Y solo entonces cambia el mapa. Y si queremos que el mapa de España siga siendo el mismo dentro de 20 años, la batalla hay que ganarla mucho antes, en la diplomacia, en la inteligencia, en la defensa, en la economía, en las alianzas y, sobre todo, en la estrategia, porque la geopolítica no perdona la debilidad, pero tampoco perdona la soberbia. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber.
y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.